Hola amigos, si pensabas que ya habías visto todo en animación de superhéroes, pues piénsatelo de nuevo, porque la tercera temporada de Invincible o Invencible llega con más acción, más brutalidad y también diría yo con más drama familiar que La Rosa de Guadalupe. Dado que esta temporada nos promete sacudirnos el cerebro, el corazón y por supuesto los códigos morales, porque sí, créeme que en esta temporada sí se pasan un poquito de la raya, de lo cual ya hablaremos más adelante, pero será tan buena como las anteriores o caerá en el hoyo negro de las secuelas decepcionantes. Pues hoy vamos a desmenuzar lo bueno, lo malo y lo renerdo de esta tercera temporada de Invincible, así que ponte cómodo porque esto ya empieza. Muy bien, dicho esto, amigo, pasemos a lo bueno. En este caso, Invincible sigue demostrando ser la joya de la corona en el mundo de las series animadas para adultos. Y esta tercera temporada te lo deja bastante claro por si hay algún perdido que todavía piensa que las series animadas son solamente para niños. Y de paso para mí, esta tercera temporada sigue subiendo el listón del género de las series animadas para adultos y de paso también de las series animadas de superhéroes. Como por ejemplo, dentro de lo bueno de esta tercera temporada tenemos la narrativa bastante impecable en esta tercera temporada, dado que sigue adaptando fielmente al cómic, pero también le agrega esos giros que hasta los fans más hardcore van a disfrutar de esta tercera temporada, dado que la serie, como dije, realmente no tiene miedo en explorar temas bastante profundos y también con cierta responsabilidad, como precisamente el legado familiar o el costo de ser un superhéroe. Que amigo, vaya que en esta tercera temporada Matt Grayson lo está pagando bastante caro. Y esto sería la clave porque la serie no es como una montaña rusa descontrolada, sino más bien se trata de una trama bien estructurada que te deja enganchado episodio tras episodio, al grado que para mí lo hizo mucho mejor que las temporadas anteriores. Pero la cosa no termina ahí. Otro punto positivo vendría siendo el desarrollo de personajes. Si algo hace bien la serie animada de Invencible es precisamente darnos personajes complejos que evolucionan y se siente de una manera mucho más orgánica. Matt Grayson realmente no es el típico protagonista todopoderoso que resuelve todo a golpes, dado que su conflicto interno sobre el legado de su padre, lo que significa ser un superhéroe, ser un novio, ser un hijo o un hermano, sigue siendo el alma de esta serie. Otra cosa positiva de esta tercera temporada, y creo que sigue siendo desde la temporada 1, es precisamente el elenco de voces, con el actor Stephen Yeun precisamente interpretando a Matt Grayson o J.K. Simmons interpretando a Omni-Man. Pero también en la versión doblada al español se disfruta bastante, así que este rubro también es bastante bueno. Y otro punto positivo, obviamente la acción en esta tercera temporada, con esas peleas brutales, sangrientas, con esas coreografías como si fueran una especie de ballet de destrucción, inspiradas muchas en ese Superman de Zack Snyder, porque realmente sí te remite mucho a esas escenas de esa película, por cierto, donde, amigo, cada golpe se siente bastante y cada victoria y cada derrota tiene un precio, y esto no es precisamente Marvel, amigos. Aquí la sangre sí corre y las bajas colaterales sí se ven y se sienten. Pero amigo, no todo es perfecto. Obviamente la tercera temporada de Invencible, digamos que nos dejó hipnotizado con su historia, pero hay cosas que realmente no están tan bien. Dicho esto, pasemos a lo malo, que en este caso sería increíblemente la animación. Y aquí seguramente 2 o 3 de ustedes me van a decir, pues ¿cómo, Renerdón? No manches. Pues amigo, déjame te explico. Realmente hay un rumor de que cada capítulo de esta tercera temporada tan solo fue animado por 10 animadores. Y por esta razón, en esta tercera temporada, la calidad de la animación realmente bajó y podemos ver esos PNG flotantes en el fondo en muchas de las tomas de esta tercera temporada.
temporada, muy similar a los que yo utilizo precisamente en la animación de este Renerd. Pero como dije, realmente no les echo la culpa a ellos porque a pesar de que son 10 animadores, hacen un excelente trabajo y en tan poco tiempo. Aquí realmente la culpa es nada más de Amazon Prime, la cual está dando mucho presupuesto a series que realmente no están funcionando nada, todo lo contrario a esta tercera temporada de Invincible, porque realmente si lo ves le pudo haber quitado 1 o 2 milloncitos a las series, por ejemplo, de Citadel o a la serie del Señor de los Anillos, o hasta inclusive a la última temporada de The Boys, que ni siquiera fue tan buena como las anteriores. Y ya con eso, amigo, tendríamos por lo menos unos 4 o 5 animadores más por cada capítulo y realmente hubiéramos llegado a los mismos niveles de la temporada 1 o hasta mejor. Así que, amigos de Amazon, pónganse las pilas y denle un poquito más de presupuesto al departamento de animación y para que precisamente la próxima temporada sea aún mejor que esta. Porque realmente me parece que esta tercera temporada es bastante buena y simplemente para pensando la próxima cuarta temporada le inviertan simplemente agregando unos 2 o 3 animadores más por capítulo y creo que ya con eso sería más que suficiente. No hay que invertirle mucho que digamos en este caso Amazon. Y otro problema que le vi a esta tercera temporada vendría siendo un poquito que es el ritmo es un tanto inconsistente, porque hay capítulos que se sienten como un torbellino de acción sin parar y de repente hay otros capítulos que realmente baja bastante el ritmo. Pero claro, amigo, todo esto siendo muy exigente porque para mí esta tercera temporada es la mejor de las 2 anteriores. Y no solo eso, sino que también sigue siendo de las mejores series animadas de superhéroes que hay en este momento, si no es que la mejor, realmente. Pero amigo, dicho esto, pasamos a lo renerdo. Obviamente los easter eggs y las referencias en esta tercera temporada estaba cargada de bastantes cosas, sobre todo de Image Comics, así como también a guiños, digámoslo así, por ejemplo a Spawn, que todo parece indicar, bueno, hay un rumor de que tal vez podríamos verlo en la cuarta temporada, o al menos que se mencione. Y para mí eso realmente sería increíble, así como también en esta temporada tenemos ahí unas referencias de Kirkman y precisamente con su trabajo con Walking Dead. Además también me parece que la evolución de la GDA, es decir, la Agencia de Defensa Global, sigue siendo una pieza bastante clave en la historia porque su moralidad sigue siendo un enorme signo de interrogación. ¿Realmente son los buenos de la historia o estamos viendo el nacimiento del control totalitario? Es decir, una especie de hidra. Pero lo más importante, amigos, sería hacia dónde vamos. La tercera temporada deja bastante abiertas muchas preguntas importantes. ¿Cómo evolucionará la relación de Mark con los Vitruvitas? ¿Que realmente se puede escapar Mark de su destino? Y lo más importante, ¿sabías que Atom Eve es uno de los personajes más poderosos del universo de Invencible? Pues sus habilidades, digamos que ya se empezaron a manifestar en esta tercera temporada, al grado que los Victrumitas realmente le van a tener algo de respeto. Así que, amigo, en definitiva, Invencible sigue siendo una de las mejores series animadas de superhéroes que hemos visto en mucho tiempo. Y para mí, esta tercera temporada es la mejor, con una historia envolvente, personajes complejos y bastante brutales, así que mantiene un listón bastante alto en cuanto a las series animadas para adultos y series animadas también de superhéroes. ¿O qué piensas tú? Déjame en los comentarios y obviamente no te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle like si te gustó este video. Gracias como siempre por el apoyo y también te recomiendo este video de lo bueno, lo malo y lo renerdo de la película bastante locachona de Mike 17. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Bye.